Vamos a leer el libro de Colosenses, ¿cierto? Usted sabe que estamos ahí. Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6. Y si se da cuenta, hemos podido ir paso a paso, detalladamente, con mucha calma, revisando todos los aspectos prácticos que tiene esta carta a los colosenses, ¿cierto? Ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Colosenses tiene una sección que es meramente doctrinal, ¿cierto? Pero luego también tiene una parte muy fuerte que es meramente práctica. Entonces, el Señor nos ha permitido, dadas todas las circunstancias, que nosotros podamos ir lentamente, pero con mucho detalle. Creo que el Señor algo quiere con nosotros, algo quiere que entendamos. Tal vez algo no estaba bien, tal vez algo quiere exponernos al Señor para que podamos entender en su palabra. Colosenses 4, versículos 5 y 6. Lo leemos en el nombre del Señor, ¿cierto? Dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Oramos al Señor, mis hermanos. Padre, queremos pedir tu asistencia porque en esta mañana, si tú no estás, esto no tiene sentido. Queremos pedir que tu Espíritu Santo pueda preparar nuestra vida para recibir tu palabra y para que ella se haga vida en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a reconocer, Señor, nuestros pecados, a reconocer nuestras faltas, pero también reconocer nuestra necesidad de crecimiento, de fortaleza, de avance para nuestras vidas. Aquí nos disponemos junto a mis hermanos para comprender tu palabra, para escucharla, y te pedimos tu asistencia también para que podamos comprenderla y que esta palabra además pueda ser encarnada en nuestra vida y pueda provocar los cambios que tú quieres hacer en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, comúnmente se piensa que la teología es para personas que están por ahí arriba, ¿cierto? Pareciera que estuviera reservada solamente para los eruditos, para los que son más estudiosos, ¿cierto? Gente tal vez un poco distinta a nosotros. Lo digo así porque también en el ambiente cristiano se piensa que la teología está lejos de nosotros. Pero eso es una equivocación muy grande, porque cada vez que nosotros nos acercamos a la Escritura y tratamos de comprender las verdades, estamos haciendo teología. Entonces la pregunta es, no es ¿acaso somos teólogos? La pregunta correcta es ¿acaso nuestra teología es la correcta? Pero ¿dónde está nuestra confianza? Y es que cuando nos acercamos a la palabra del Señor para recibir el consejo, para buscar más conocimiento de Dios, podemos estar seguros que nuestra teología es la correcta. Por lo tanto, ya no nos debiéramos preguntar si somos teólogos o no, ¿cierto? ¿Cuál es el desafío? Preguntarnos cómo llevar a la práctica esos conocimientos que adquirimos cuando nos acercamos a la palabra. Eso es lo que el apóstol Pablo nos va a exponer en estos mensajes que vamos hoy día a hablar, ¿cierto? En el capítulo 4, anteriormente que ya lo leíamos, el apóstol Pablo habla primeramente de la importancia de la oración. ¿Se acuerdan? Quedamos en eso. Nos decía, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Oren por mí, decía el apóstol Pablo. Y no es porque él haya sido un egocéntrico. Reconocidamente sabemos que Pablo era un cristocéntrico, no un egocéntrico. ¿Cierto? Lo único que quería entonces el apóstol Pablo era que, aún estando preso, el Señor le abriera puertas para el Evangelio, ¿cierto? Pero además, curiosamente, Pablo le pide a los hermanos que oren para que el Señor le dé la sabiduría para poder hacerlo de buena manera.
de poder transmitir el Evangelio de buena manera. Humildemente, el apóstol Pablo le pide a los hermanos que oren por eso. Eso es lo que vimos la semana antes pasada, ¿cierto? Entonces, ahora en el versículo 5 al 6, el apóstol Pablo va a apuntar a la conducta de nosotros los creyentes. Y déjeme hacer una nota introductoria antes. La verdad es que nosotros, ¿cierto?, los que hemos recibido la gracia de Dios mediante la fe para la salvación, también hemos sido llamados a vivir en conformidad con esa fe que nosotros profesamos. ¿Coincide conmigo? También hemos recibido ese llamado. El Señor nos salvó, pero para algo, para que evidenciemos lo que el Señor hizo en nosotros. Esto se puede ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Hay muchos versículos que podría citar, ¿cierto? Pero que en el fondo, ¿de qué se trata? Que una persona nacida de nuevo posee una nueva naturaleza. Eso es lo que decía Colosenses en su parte doctrinal, ¿cierto? Es una nueva naturaleza, entonces posee nuevos pensamientos, nuevos afectos, nuevos intereses y un deseo grande, muy profundo, de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que debiera caracterizar a una nueva criatura de Cristo. ¿Estamos claros? Por eso es que cuando el Señor Jesucristo conversa con Nicodemo, ¿se acuerda de ese episodio? El Señor no le dice, mira Nicodemo, ¿sabes qué? La solución para tu vida es que tú te vistas mejor, que seas éticamente intachable, que moralmente puedas ser un hombre superior. No le dice eso. ¿Qué le dice? Debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. ¿Y saben por qué? Porque no era solo un cambio meramente moral, un cambio exterior, ¿cierto? Un cambio externo. El Señor sabía que era necesario que Nicodemo adquiriera una comprensión de las cosas que son del Espíritu. Y también para que su conducta fuera acorde con este proceso transformador que el Señor hace en nosotros y en Él diariamente. Entonces, cuando Pablo escribe a los filipenses, le dice algo similar. Miren, el capítulo 1, versículo 17, dice así: solamente que os comportéis, miren lo que le pide, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En otras palabras, le dice que vivan de acuerdo al hecho de que ahora ustedes están en Cristo. Vivan como dignos del Evangelio. Luego, cuando le escribe a los Efesios, el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 4, versículo 1, le dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, vivan de tal manera que, al igual que un libro abierto, como les decía al comienzo, la gente pueda ver al Señor en sus vidas. Más adelante, en el mismo libro, en el capítulo 5, dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Esa palabra, imitadores, es mimetizarse. O sea, mimetizarse de tal manera que mi sola actitud va a reflejar quién es Dios. Miren qué poderoso. Entonces, mis hermanos, ¿cómo la gente puede llegar a conocer a Dios si es que nunca lo ha visto? La respuesta es simple de decirlo: a través de la vida de nosotros los creyentes. Esa es la manera. Entonces, será la conducta del creyente la que sustente la credibilidad de un creyente. Lo repito, la conducta del creyente va a sustentar la credibilidad de ese creyente, de eso que dice que es. Entonces, de lo contrario, estamos negando con nuestros propios hechos lo que decimos con nuestra boca. ¿Se entiende? Decimos una cosa, pero hacemos otra. Y eso es un problema real.
y desde hace mucho tiempo. Eso le ha servido de escucha a mucha gente que dice, pero mira, si ese es así, yo prefiero quedarme como estoy. Tristemente, ¿cierto? Lo digo a los cristianos. Ahora, eso no es una excusa, porque de todas maneras van a tener que presentarse delante del Señor, que es el juez de todos nosotros. Por eso, hermanos, no podemos esperar que otros crean en el Evangelio que nosotros estamos predicando si es que nosotros mismos no vivimos de acuerdo a ese Evangelio que sale por nuestra boca. Por esta razón, entonces, no sorprende que el apóstol Pablo, que una vez que haya mostrado la importancia superlativa de la oración, diciendo que tenemos que perseverar en ella, ¿se acuerdan? Que hay que permanecer en la oración y que hay que orar entonces para que el Evangelio avance, ahora entonces pase a exhortar el apóstol Pablo respecto de la conducta del creyente. El acento entonces ahora no lo coloca en cómo predicar el Evangelio, sino en cómo evidenciarlo con nuestra propia vida, con nuestra conducta, con nuestros actos. Entonces, versículo 5, Colosenses. En primer lugar, es interesante lo que dice. Andar, dice, sabiamente. El verbo andar es peripateo en el griego. Y eso tiene que ver con un estilo de vida, habla de una forma de vivir. Pero esa vida es constante, no es que yo en un momento sea de una forma y luego soy de otra. No, esto es constantemente, ¿cierto? Además, se usa en forma imperativa, o sea, no es una sugerencia, no es que el apóstol Pablo esté diciendo, mira, ¿sabes qué? Te voy a pedir que a lo mejor, si tú puedes, que... No, hermano, es imperativo. Es una ordenanza que Dios envía a través del apóstol Pablo a los hermanos colosenses y también a nosotros. Entonces, así como la oración nos conecta con Dios, la conducta del cristiano nos relaciona entonces con las personas y sus necesidades. ¿Cuál es el contexto cultural de nuestra vida, de nuestra existencia? Vivimos en un mundo que es totalmente contrario a las cosas de Dios, ¿cierto? Nadie quiere vivir como nosotros los cristianos por aquellas experiencias negativas que a veces se ven, ¿cierto? Pero también nadie quiere seguir al Señor porque nadie está de acuerdo o nadie quiere aceptar una conducta moral absoluta para sus vidas. No, la gente dice, yo me quedo como estoy, no necesito nada más. Ese es el contexto, esa es la sociedad en la cual vivimos. Entonces vivimos en una sociedad que está en contra de todo lo que el Señor quiere. ¿Y cómo nosotros vemos el problema? ¿Cuál es la causa? Porque no es un problema solamente de conducta, ¿cierto? No es un problema solamente moral. Nosotros cuando nos acercamos a la Escritura nos damos cuenta que es un problema meramente espiritual. Espiritual. ¿Y cuál es el consejo para nosotros? Para que esa gente que no conoce al Señor venga al conocimiento del Señor, venga al conocimiento de Dios. ¿Cuál es el consejo? Que nosotros vivamos la vida verdaderamente como cristianos, como una nueva criatura. Que la gente diga, yo quiero vivir como es. Yo quiero vivir como esa persona. Mira, esa persona va los domingos a la iglesia, pero luego en la semana se comporta de la misma manera. No es solo una persona dominguera. Y lo que dice, también lo practica. Yo quiero ser así. Yo quiero vivir así. Esa es la idea, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué es entonces andar sabiamente? Andar sabiamente. Cuando Pablo inicia la carta a los colosenses, hay una oración, dice que él está orando por los colosenses y dice que esta es una de las peticiones más importantes que él está haciendo en su oración. Dice, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, y ahora viene la petición, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda, que dice, sabiduría e inteligencia espiritual. Lo que Pablo está diciendo en el fondo
es que la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Pero cuando el conocimiento es espiritual, cuando nos acercamos a la palabra y entendemos las cosas espirituales, entonces la sabiduría es la aplicación del conocimiento espiritual a nuestra vida. El conocimiento sin sabiduría es simplemente vanidad. Donde solo hay conocimiento, no hay sabiduría. ¿Se ha fijado que hay hermanos que está bien el estudio, está bien investigar, está bien leer los libros, pero el sobreénfasis, la intención equivocada es que, no, yo quiero saber más que el otro. Pero cuando mi intención no es que mi vida sea afectada, eso es vanidad. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a no caer en eso, ¿cierto? Porque debiera ser que a mayor conocimiento, mayor humildad. ¿Y sabe por qué? Porque más conocemos primero al Señor, pero también somos más conscientes de nuestro propio pecado. Eso es lo que nos hace más humildes. Y como pecadores necesitamos de su perdón, necesitamos de su ayuda. Por lo tanto, mis hermanos, si se van a acercar a un libro o a la propia Escritura, que sea con esa intención, que sea con ese propósito. Padre, aquí estoy, me presento delante de ti, voy a abrir este libro, abro la Biblia para que tú me ayudes. Quiero que tú trates conmigo, necesito de tu asistencia. Esa es la actitud, mis hermanos. A mayor conocimiento, mayor humildad. Entonces, cuando los creyentes viven como sabios y no como necios, las personas lo notan inmediatamente. Un creyente puede vivir como necio. ¿Y sabe cómo? Cuando sus intereses están en las cosas de este mundo. Cuando hace tesoros en la tierra y no en el cielo. Y cuando eso pasa, entonces nos preguntamos, ¿qué diferencia hay con el incrédulo? Le invito a hacer ese análisis. ¿Qué diferencia hay entre usted y su vecino? ¿Qué diferencia hay entre usted y ese compañero de curso, compañera de curso, o el colega del trabajo? ¿Es solo externo? Ah, no, es que él dice garabatos y yo no los digo, ¿cierto? O no, el vecino es bueno para tomar, es bueno para beber. Yo no tomo. O fuma, es bueno para fumar. O dice tanto garabato. No, mis hermanos. La diferencia real es cuando hay un cambio de carácter. Cuando nuestro propósito en la vida es totalmente diferente. La diferencia real se ve cuando nuestros son otros intereses, los que tienen que ver con Dios. ¿Amén? Entonces, necesitamos buscar esa fuente de sabiduría. Necesitamos buscarla desesperadamente. ¿Se ha fijado usted cuando está en su casa, en el jardín o haciendo algún trabajo y de repente tiene mucha sed porque ha trabajado por hartas horas bajo el sol? No hay nada más rico que un vaso grande de agua, ojalá heladito, o tal vez otro una Coca-Cola. No. Uno recurre al agua generalmente. ¿Y cuál es la fuente más segura que nosotros tenemos en la casa? Yo voy corriendo, no sé, al baño, a la cocina, y abro la llave y me pongo bajo el chorro de agua. De esa forma, mis hermanos, tenemos que buscar la sabiduría. Esa es la manera, desesperadamente. Ahora, algunos tips, algunas fuentes, algunas llaves para que usted pueda buscar la sabiduría. Proverbios, que repite 2 veces el mismo concepto, mis hermanos. Capítulo 1, versículo 7, dice, 9 y 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Amén? ¿Qué significa esto? ¿Un terror? ¿Tenemos que salir corriendo? No, mis hermanos, tiene que ver con el conocer a Dios. Conocemos a Dios que es extremadamente bueno, es extremadamente poderoso, está lleno de amor, pero también es un Dios justo. Es un temor reverente. Conozco de tal manera al Señor que eso provoca en mí un temor reverente. Esa es una primera fuente de sabiduría. La segunda fuente podríamos citar que es la oración. Dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala
a Dios, el cual da a todos, dice, abundantemente y sin reproche, y les será dada. Algunos hermanos se saben de memoria los textos. Bendito el Señor. Entonces, ¿cómo recibir sabiduría para vivir en la práctica, para andar sabiamente? Diciéndole al Señor, Señor, necesito que tú me la des. Yo no la tengo, me cuesta, necesito que tú me la des. Permanentemente, mis hermanos, debemos recurrir al Señor. Es lo que dice la Escritura, porque necesitamos sabiduría. La tercera fuente, y en realidad es lo que dice la Biblia, es el estudio de la palabra de Dios. En Colosenses 3:16, un texto que es muy conocido, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda, ¿qué cosa? Sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Que la palabra more abundantemente en nuestros corazones. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista. Todo el día en ella es mi meditación. Necesitamos entonces buscar afanosamente esta fuente de sabiduría. ¿Saben por qué? Porque no hay ninguna cosa en este mundo, ni siquiera semejante a la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, es única, es perfecta. La palabra de Dios nos abre los ojos. ¿Sabe para qué? Para ver las maravillas de Dios. Entonces, necesitamos más oración, más conocimiento de Dios, y necesitamos en consecuencia más palabra del Señor, que la palabra more abundantemente en nosotros. Cuando buscamos esta fuente de sabiduría, ¿sabe lo que va a pasar? Necesariamente se va a reflejar, vamos a reflejar este cambio de vida. Esto solo se puede hacer con una estrecha relación con el Señor. Esto no es por control remoto. Además es personal. Una nota al margen. A veces venimos a la iglesia por tradiciones, ¿cierto? A veces no, tenemos que ir. O porque mi papá va. A veces los jóvenes, generalmente es así. Pero esto es personal, mis hermanos. Es a través del conocimiento personal mío con el Señor. Es mi oración. Señor, ayúdame. Señor, llévame. Señor, tráeme. Una relación personal. Ahora, cuando conversamos con algún incrédulo que no conoce al Señor, nunca tenemos que dar esta impresión de superioridad moral. Ah, mira, pobrecito, ¿cierto? Señor, gracias porque yo no soy como ellos. Gracias, no, mis hermanos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es mostrar a Cristo con nuestra vida de forma respetuosa. En segundo lugar, dice, volvamos a Colosenses, por favor, 4, el 5, dice, debemos estar alertas para aprovechar las oportunidades. Dice, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esto ya lo había dicho Pablo en Efesios. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Noten que allí conecta la sabiduría con redimir el tiempo. ¿Y qué es redimir? ¿Le suena esa palabra? El otro día lo conversábamos con mi esposa. ¿Le suena esa palabra redimir? ¿Qué pasó con usted? ¿Qué pasó con su vida? El Señor nos ha redimido, mis hermanos. El Señor pagó el precio por algo que para nosotros no éramos valiosos, pero para Él sí. Y Él pagó el precio. ¿Cuál fue el precio? Entregó a su Hijo amado, su único Hijo, y lo entregó por nosotros. Él nos redimió. Él nos compró para Él. Por lo tanto, redimiendo el tiempo tiene que ver con algo valioso. Tiene que ver con aprovechar bien el tiempo. Tiene que ver, cuando yo lo compro, es porque es algo valioso. Finalmente, es aprovechar bien las oportunidades. Ahora, este tiempo, como les decía, no está hablando de un tiempo que se mide con reloj. Tiene que ver con aprovechar las mejores oportunidades. Hermanos, debemos mantenernos alerta. ¿Se acuerdan? ¿O se ha fijado que a veces sale un tema
y dice, oh, mira, que está malo el mundo, ¿cierto? Está todo tan peligroso, tanta maldad. Ahí debemos estar nosotros y dar una visión cristiana. Eso es redimir el tiempo, eso es estar alerta. Nosotros, en cierta manera, somos todos evangelistas. Tenemos que ir por la vida, entonces, aprovechando el tiempo. Es increíble cómo el Señor ocupa las oportunidades más extrañas para llamar a quienes Él ha escogido. ¿Se acuerdan del caso de Onésimo? Onésimo estaba con Filemón, ¿cierto? En cierta manera dice la Escritura que le roba, él se va a Roma, cae preso, se encuentra con Pablo le predica el Evangelio, Onésimo se convierte, y adivinen con quién manda Pablo esta carta, la que estamos leyendo, a los colosenses, con Onésimo. Dios usa formas muy extrañas. Debemos estar entonces alertas. En tercer lugar dice que debemos hablar con gracias. Versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y ojo, no está hablando exclusivamente de predicar el Evangelio. Dice que todas nuestras conversaciones deben ser con gracia, con gentileza, con amabilidad. Cuando usted hable de economía, cuando hable de política, que hoy día está tan de moda, entonces nuestro discurso tiene que ser con gracia. Qué terrible es cuando sabemos de alguien cristiano, pero que se irrita tanto cuando va a mantener una posición, a pelear porque él tiene la razón. ¿Cierto? Y pareciera que dejamos de ser cristianos por ese momento. No, mis hermanos, siempre con gracia. Ahora, estamos en época de redes sociales. Mucha gente utiliza las redes sociales para transmitir un pensamiento personal, para transmitir una forma de vida, ¿cierto? Una forma de ver las cosas. Pero hermanos, el consejo es que siempre también ahí lo haga con gracia, con amabilidad. ¿Y sabe por qué? Porque si usted no lo hace así, ¿cómo le van a escuchar después cuando le quiera predicar del Evangelio? Tal vez mucha gente va a decir, no, yo no quiero nada más con esa persona, si ya lo escuché una vez. Por una vez, mis hermanos, a veces la gente nos cierra la puerta. Por eso que dice, el consejo, que nuestras palabras sean siempre con gracia. ¿Se ha fijado a veces que uno está haciendo la fila y por alguna razón que uno ha esperado ya media hora, pero alguien se cuela entre medio, entre usted y la caja? ¿Cómo nosotros confrontamos a una persona? En esas situaciones es cuando se ve esto, que debemos también hacerlo con gracia. Porque capaz que en algún momento tengamos que predicarle el Evangelio a esa persona. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, que sea un canal de gracia que edifique. Tristemente, mis hermanos, también tenemos que decir que a veces se hablan palabras que sin ser un lenguaje obsceno o meramente un garabato, pero son palabras poco piadosas, ¿cierto? Yo me pregunto ahí en esos casos si el Señor las hablaría o no. Para mí ese es el filtro, Pero hay gente que abiertamente habla palabras así, las tira, las lanza, ¿cierto? ¿Se ha dado cuenta? No las voy a repetir aquí, no las quiero repetir. Palabras sazonadas con sal. Quinto lugar, palabras sazonadas con sal. La sal se usaba en aquellos tiempos pasados, ¿cierto?, para preservar los alimentos y además para darle sabor a las comidas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? También se ocupa hoy en día. Que nuestras palabras sean sazonadas con sal significa que debemos ser amables, que nuestras palabras deben ser sabias, pero también conservando la verdad con gracia y sin ser esas palabras ásperas, como la sal en la comida. Esta conversación entonces debe tener un pacto positivo y preservador, invitando a otros a la verdad. Ahora sí, quinto lugar, finalmente,
debemos aprender a decir lo apropiado en el momento apropiado. ¿Cómo dice Pablo? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué dice Primera de Pedro? Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, consejo, a veces es mejor quedarse callados. A veces es mejor esperar el momento. Usted me entiende, ¿cierto? Pero también debemos estar preparados para que cuando alguien ponga en duda lo que usted cree, usted pueda colocar sus argumentos con amabilidad, ¿cierto? Con gentileza, pero con firmeza, ¿cierto? Entonces, en un momento nos vamos a tener que quedar callados, pero en otros reaccionando, presentando nuestros argumentos. A veces el tema parte por, oye, ¿existirán los ovnis? ¿Existirán los marcianos? ¿Qué pasó con los dinosaurios? La gente tiene un montón de interrogantes. El Evangelio entonces tiene muchos caminos. Para entablar el tema me refiero, el Evangelio es solo uno, ¿cierto? Pero para iniciar el tema del Evangelio, a veces podemos hacerlo de otra perspectiva. ¿Me entienden, cierto? En resumen, mis hermanos, ¿qué hemos visto hoy? Que nosotros entonces estamos llamados a ser sal y luz en un mundo que está en tinieblas y que se cae a pedazos. Amén. Por ello, entonces, debemos presentar la verdad del Evangelio, mis hermanos, con confianza en el Señor, dependiendo de Dios en oración, pero respaldando nuestra predicación con nuestros actos, con nuestra conducta. Ahora, mis hermanos, para finalizar, estamos terminando. Es muy probable que usted en su corazón, si es que es muy sensible, o si es que es sensible, la verdad, usted haya quedado con algún peso, con alguna carga. No es mi intención hacerlo solamente hasta ahí, ¿cierto? ¿Y sabe por qué? Porque yo también, cada vez que fui leyendo esta parte de la carta a los Colosenses, también vi mi pecado. ¿Y cuál es? Que nosotros no predicamos al Señor con la urgencia que el apóstol Pablo nos está mostrando aquí. No lo hacemos, mis hermanos, no abrimos nuestra boca. A veces tenemos temor del que dirán, ¿cierto? Conversaba con mi hijo el otro día, él me planteaba esta interrogante, y es válida, mis hermanos. Es muy válida porque, bueno, él se mueve en un ambiente de universidad, yo en el trabajo, usted también lo hace, ¿cierto? Tenemos un mundo en contacto con la gente, pero muchas veces preferimos guardar silencio. Muchas veces no nos levantamos y hablamos del Señor, aún teniendo la oportunidad. Pero mis hermanos, predicamos el Evangelio de la cruz, y en la cruz tenemos perdón de pecados. Y tal vez este es un buen momento que estamos finalizando este año, ¿cierto? Para pedir perdón al Señor, para decirle, mira Señor, yo no lo he hecho de esa manera, no me he preocupado. Para mí, que pase otro tema, que venga otro, vengo al culto, me voy, ¿cierto? Y hago mi vida así, de esa forma. Hermanos, lo que escuchamos hoy es un llamado a reaccionar como creyentes. Dios ha puesto de su Espíritu en nosotros, nos ha dado la capacidad para reaccionar. Y así como en el Evangelio de la cruz hay perdón, también están los recursos. El Señor ha dispuesto de los recursos necesarios para nosotros, para que podamos hacer esto una realidad. Por lo tanto, cuando le pidamos perdón al Señor, digámosle también, Señor, yo necesito de tu ayuda, yo necesito de ti. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana por habernos traído hasta acá, en este lugar, hoy día que es un día especial en nuestro país, donde la gente pide cambios, Señor, la gente pide desesperadamente cambios profundos, cambios estructurales, Señor, como cada vez que se vive este proceso, Señor. Pero ayúdanos a nosotros, Señor, porque tú tienes que provocar
cambios también en nosotros, en nuestra vida. Hay mucho que tenemos que entender. Pedimos tu ayuda, pedimos tu asistencia, Señor. Confesamos de cierta manera nuestro pecado, Señor, porque no hemos predicado al Señor completamente con nuestra vida, ni tampoco lo hemos hecho con nuestra boca, Señor. Pedimos tu ayuda, pedimos tu asistencia. Yo quiero pedir por mis hermanos, quiero pedir tu bendición para cada uno de mis hermanos que está aquí en este lugar, que tú puedas bendecirle con tu Espíritu Santo, Señor, que tú puedas traer hasta esta palabra a su memoria, Señor, ahí en su hogar, que ellos puedan tener el interés de poder escudriñar tu Escritura, Señor, de poder aprender más, pero finalmente, Señor, de que nuestra conducta pueda reflejarte a ti, como un libro abierto, como lo decíamos, que la gente te vea a ti cuando vea nuestros actos, cuando escuche nuestras palabras, Señor. Pedimos tu ayuda aquí en este lugar y te damos gracias, Señor. Lo hacemos con mucha esperanza, porque lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Le invito a ponerse en pie, vamos a cantar al Señor y luego voy a pedir a mi hermano Eduardo que pase acá a este lugar para despedirnos y para darnos la bendición final.